Amados hermanos y amigos de la Iglesia Confraternidad, y que les saludamos en esta tarde, deseando que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Bueno, gloria a Dios, porque no fue posible el reunirnos presencialmente, pero gloria a Dios porque a través de estos medios lo podemos hacer. Podemos buscar la presencia de nuestro Dios y unidos en un mismo espíritu, gozarnos y alegrarnos en su presencia. Vamos entonces a orar para dar inicio a este tiempo. Amado Dios, te bendecimos y te adoramos. Te damos a ti toda la gloria, la honra, la adoración y la exaltación. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, pero también nuestro Salvador. Y gracias te damos por esta fecha tan especial, fecha que cada día, Señor, conmemoramos, porque sabemos que a través de ese sacrificio grande, ese sacrificio en la cruz del Calvario, es que nuestros pecados, nuestra deuda ha sido saldada. Pero también gracias por esa resurrección, Señor, porque hemos salido de muerte a vida, Señor. Esa vida en abundancia que tú has regalado a nuestras vidas. Te damos gracias, gracias te damos por permitirnos, Señor, reunirnos a través de estos medios y gozarnos en tu presencia, en alabanza, en adoración, pero también en ese compartir de tu palabra, palabra que tienes para cada uno de nosotros, palabra de edificación. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos entonces, amados hermanos, a leer la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 23, de los versículos 34 al 46. San Lucas 23, 33, que nos dice, 34, perdón. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Porque sabemos, Señor, que cuando invocamos tu nombre, cuando venimos a ti con corazones contritos, humillados, Señor, ahí estás tú. Y en esta tarde, en cuando cada quien está en su hogar, Señor, allí estás tú, ministrando cada una de nuestras vidas y hablando a lo más profundo de nuestros corazones. Este tiempo está en tus manos.
también, Señor, cada vida y cada corazón, Padre, para que seas tú ministrando conforme a tu voluntad y conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenas tardes, querida iglesia, Confraternidad Cristiana Manrique, donde Cristo es el centro de la familia. Saludo a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos pueden ver a través de estos medios en las plataformas de YouTube y de Facebook. Cordialmente bienvenidos a este tiempo en donde vamos a recordar las palabras de Jesús en la cruz y vamos a trasladar esos principios tan enormes que allí se nos exponen. Y ahorita más adelante vamos a tener el privilegio de hablar de eso. Por lo pronto, mis hermanos, vamos a adorar al Señor y yo los invito a que con todo el corazón podamos proclamar con esta palabra de alabanza que Él vive y que nosotros también vivimos en Cristo. Y por lo tanto, como vivimos en Él, la vida vale, tiene sentido y tiene propósito. Vamos a adorar al Señor. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos viene a dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por ello. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, canta, triunfaré mañana, Señor, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo porque Él vive, cántale al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, cántale a Él, porque Él vive, a Cristo ya no hay temor, sabemos, porque yo sé que el futuro es suyo,
vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más, solo díselo a través de tu corazón. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solamente por Cristo, solamente por nuestro Señor. Por eso a Él celebramos y a Él damos todo el honor y toda la gloria. La alabanza, el honor y el poder le pertenecen al Rey. Vamos a decirle a través de esta canción esa exaltación, ese engrandecimiento a nuestro Señor. Tu sangre, Señor, vamos a cantar al Rey de Reyes. Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Canta, tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, todos. Alabanza y honor, poder y gloria, Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Una vez más, tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria, Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Anciano de días, todos. Anciano de días, te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Vamos a decir una vez más, alabanza, alabanza y honor, todos, poder y gloria, Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honor, Jesús, Jesucristo mi Rey. Alabanza, alabanza y honor, poder y gloria, al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabanza y honor al Señor. Bueno, les invito para que entonces con atención estemos entonces agradecidos con Él, pero también vamos a escuchar los anuncios que corresponden a estos próximos días, a lo cual también requiere de nuestra atención. Así que vamos a escucharlos y voy a invitar a la hermana Marilena para que los dé. Posterior a esto, la reflexión entonces de la palabra del Señor. Les invito para que continuemos y sigamos en esta sintonía. Gloria a Dios. Es una bendición el poder buscar a Dios aún en la alabanza y la adoración. Los anuncios es el culto el domingo a las 9 a las 11 de la mañana. No olvidarnos el inscribirnos con anterioridad por cuestión del aforo, muy importante, mis amados hermanos. Estamos en tiempos bien complicados donde
No debemos de bajar la guardia en los cuidados, en el protocolo con el virus que en este momento nos está invadiendo. Pero gloria a Dios porque Dios obra y es nuestro guardador, pero nos llama también a ser prudentes. Y no olvidemos traer para la canasta de amor, bien importante compartir con el necesitado, traer y aportar para este misterio también. Los diezmos y las ofrendas, que aparecerá también en pantalla el número de la cuenta donde lo podemos hacer cuando no es posible hacerlo presencialmente. También la invitación es para que estemos orando, para que los niños puedan estar en este lugar recibiendo la palabra de Dios también. Reunidos, congregándose, que bien importante es sembrar en el corazón la semilla de la palabra de nuestro Dios. Los niños son el futuro aún de la iglesia, de la sociedad. Entonces, amados hermanos, esa es la invitación para que estemos apoyando en oración, para que Dios se glorifique. Vamos entonces a recibir la palabra de Dios en esta tarde, palabra de poder, palabra que cada día debe de ser atesorada en nuestro corazón. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente, muy buenas tardes a todos. Gracias, hermana Marilena. El anuncio que ella dio ahora de la apertura que vamos a tener a partir del 12 de abril de los niños, en todas las edades, incluyendo los adolescentes, 12 de abril, es decir, en los próximos 11 días, domingo, en sus dos diferentes horarios, 9 de la mañana y 11 de la mañana, venga con toda tranquilidad con su niño, con su adolescente, para que entonces ellos en el segundo piso de nuestras instalaciones del templo estén recibiendo la palabra del Señor. Yo les invito para que sus Biblias estén abiertas en el libro introductorio, la lectura que hicieron al comienzo, en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 23. En gran parte, las palabras últimas de Jesús están descritas en este pasaje, en este capítulo 23 de Lucas, pero yo voy a utilizar también, a favor de todos los que estamos aquí presentes y con atención, el libro de San Juan y el libro de Marcos, y en su momento lo voy a citar para que entonces estemos dispuestos a escuchar la palabra del Señor. En estos dos últimos libros que menciona, también vamos a tener el complemento de la palabra y de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Son palabras trascendentales que hoy por hoy se conmemoran, hoy por hoy se celebran, en estos tiempos sí que se recuerdan, y nosotros como creyentes, como hijos del Señor, mucho más estamos pendientes de las palabras de nuestro Señor en esos momentos previos a su muerte en la crucifixión. Y nos vamos a dar cuenta que estas palabras trascienden hasta nuestra vida, hasta nuestras generaciones, con el propósito de que de allí podamos extraer la verdad de Dios aplicada a nuestras vidas, ejercida en cada una de nuestras vidas. Así que, hermanos, les invito para que este momento de estas palabras en la cruz lo relacionemos con nuestras vidas, pero también nos alegremos de esta bendita palabra que el Señor nos da. Lo primero que encontramos en el versículo 34, y la primera palabra, por decirlo de alguna manera, esa expresión dice así, versículo 34 de Lucas 23. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En esta expresión y en esta palabra en la cruz encontramos una verdad y un ejemplo, y es el ejemplo del perdón, el ejemplo del perdón hacia los demás. Es impresionante que en medio del dolor y del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo,
los actos en contra sobre él de los soldados romanos y de todos los que le acusaban, él estaba diciendo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es un principio y un ejemplo de perdón hacia las personas que nos están ofendiendo. Y ha quedado registrado para toda la historia este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en primera medida, este ejemplo de perdón, este acto de perdón, esta rogativa a Dios por el perdón de esos soldados y de esas personas que estaban en contra del Señor, se estaba haciendo a Dios mismo. Esa petición para el perdón. Y es que debemos entender que necesitamos perdón. Y perdón aún por aquellas cosas que no sabemos si las estamos haciendo bien. Querida hermana, querido hermano que me escucha, muchas veces usted y yo creemos que estamos haciendo lo correcto, creemos que estamos haciendo lo adecuado. Aquí se expresa de que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Sin embargo, el Señor intercede por el perdón. Para saber que estamos haciendo mal, es la palabra de Dios la que nos muestra esa verdad. El perdón otorgado de Dios el Padre se traduce en la vida. Y aquí vemos que el Señor ruega por el perdón de estas personas. Un perdón que es otorgado, un perdón que es entregado a través de la vida, en sanidad, en esperanza, para apartarnos de la ira de Dios. Sí, era necesario que estos hombres tuvieran el perdón de Dios mismo para que estuvieran exentos de la ira venidera. Así que, hermanos, esta primera expresión en la cruz, esta palabra de Cristo Jesús en la cruz, nos habla sobre el perdón. Y nos habla sobre el perdón en un acto dinámico, en un acto que ustedes y yo debemos aplicar en nuestra vida y en nuestra sociedad. Hay dificultades en los corazones por no perdonar. Y el llamado en esta tarde, en este Viernes Santo, es que revisemos esos actos en contra que muchas veces hay hacia nosotros de otras personas y le roguemos al Señor por el perdón. Y nos involucremos también en esa decisión de perdonar, de pedir perdón. Y si usted y yo estamos tal vez en caminos torcidos o equivocados, aún más, con mayor razón, debemos invocar el nombre de Dios el Padre para que perdone nuestras vidas. Esta primera palabra es una palabra extraordinaria que está rogando el perdón hacia los demás. Y en eso debemos trabajar en este tiempo. Hay grandes índices de dolor, de resentimiento, de culpa, y la ausencia del perdón pareciera destruir familias enteras. La ausencia del perdón en nuestra sociedad y en nuestro ámbito cristiano pareciera estar desmoronando los principios y los valores de la palabra de Dios expuesta. Hermanos queridos, reflexionemos en estos tiempos donde usted y yo probablemente estamos sensibles a la palabra del Señor. Reflexionemos sobre nuestros caminos y si es necesario invitar al perdón a nuestra vida, hagámoslo, porque esto redunda en vida, en sanidad, en esperanza, lejos de la destrucción y de la ira de Dios. Entonces, quedan para ustedes y para mí claro del ejemplo de vida y de verdad que nos da el Señor, pidiendo perdón por aquellos que le estaban haciendo o que estaban en contra de Él. La segunda expresión la encontramos en ese mismo capítulo, pero en el versículo 43. Versículo 43 de San Lucas 23. Encontramos la otra expresión, muy importante. Ustedes y yo la hemos escuchado. Dice así: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, al ladrón que estaba al lado del Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hemos encontrado esta expresión muchas veces.
Probablemente hayan muchas interpretaciones. Y hoy queremos entonces acercarnos un poco a una de esas interpretaciones respecto a esta expresión. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta expresión nos muestra una verdad de que el arrepentimiento y la fe en Cristo nos lleva a tener una vida eterna. Esta palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso, es el resultado del arrepentimiento y de la fe del ladrón al lado de la cruz, que creyó también vísperas de su propia muerte, se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo, y esta expresión sale de los labios de nuestro Señor agonizando, diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón de al lado manifiesta su fe en Cristo. ¿Qué sabemos del otro? ¿Qué sabemos del otro ladrón? ¿Será que utilizó la misma manifestación de fe? De ninguna manera. El texto no nos habla que el otro ladrón se haya arrepentido o haya manifestado su fe. Este ladrón al que el Señor le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, es el ladrón que manifestó su fe en él. Entonces podríamos aplicarlo a nuestra vida y a nuestro entorno contemporáneo, que la fe que hoy nosotros debemos tener en Cristo es determinante para nuestra vida eterna, es determinante para el futuro, es determinante para nuestra salvación. El ladrón escuchó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese acto de fe, ustedes y yo también debemos seguir el ejemplo. Y este acto de fe viene también como resultado de un verdadero arrepentimiento. No sabemos, y el texto no lo dice, pero si estaba ahí en la cruz al lado de nuestro Señor, era porque la sociedad lo acusaba de sus actos malos. El ladrón estaba allí expuesto, al igual que nuestro Señor, era porque su conducta dentro de la sociedad era reprochable, y por eso lo estaban condenando, lo estaban juzgando y lo estaban colgando en la cruz. Pero en ese instante Él manifiesta su fe, y eso es fundamental para que Él tuviera esa promesa de salvación y de vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es importante la fe. La fe en Cristo Jesús es el elemento y es el vehículo que necesitamos poner en acción en este tiempo. Nuestra fe en Cristo es determinante para nuestro bienestar eterno. Y este ladrón que había manifestado ese arrepentimiento y esa fe le es otorgada mediante la autoridad del mismo Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos queridos, iglesia amada, necesitamos de esa fe. Y nuestra fe en Cristo debe ser completamente firme. No puede ser negociada con nada en este mundo. No puede ser entonces suplida con nada en este mundo o reemplazada con algo en este mundo. Nuestra fe debe ser completamente firme, inquebrantable en la persona de Jesús para gozar del bienestar de la vida eterna. Por eso esta segunda expresión, hoy estarás conmigo en el paraíso, se constituye en una promesa, en una esperanza de salvación para los que creemos en Cristo. Tercera expresión, versículo 46 del mismo capítulo. El versículo 46 de Lucas en el capítulo 23 dice así: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Podríamos de esta expresión hablar muchísimas cosas, pero yo quiero, y por causa también del tiempo aún virtual a través de esta comunicación,
quiero llamar la atención de cada uno de ustedes y me llamo la atención a mí mismo con esa expresión: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es una verdad y un ejemplo de Cristo de encomendar todo su ser a Dios, de entregarle toda su vida y su espíritu, todo su ser al Creador, a Dios el Padre. La pregunta que pudiera ser en esta tarde, a través de esta tercera expresión: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es: ¿a quién está usted y yo encomendando su vida, su ser, su espíritu, sus emociones, su inteligencia, su talento, su cuidado? ¿A quién le está entregando el cuidado de su vida? ¿Es a el mismo Dios que se nos menciona en esta expresión? Eso es muy importante. En la medida que usted y yo encomendamos nuestro espíritu y nuestro ser al Señor, somos cuidados por Él, somos instruidos por Él, somos guiados y orientados por el Espíritu Santo. Pero el error más grande que podemos cometer en este mundo es ignorar que el cuidado de Dios debe ser para nosotros lo primero. Y el encomendar mi vida, mi ser y mi espíritu a Dios debe ser lo primero que yo tenga en mi vida. Por eso es un llamado a reflexionar sobre a quién le encomendamos nuestro ser y nuestro espíritu. Jesús está diciendo, clamando a gran voz, no lo está diciendo en términos diminutivos, o no lo está diciendo con tonos bajos. Dice la expresión que su clamor era con una gran voz, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente son las mejores manos. Son las únicas manos que pueden sostener tu espíritu quebrantado. Son las mejores manos, las de Dios el Padre, las que pueden sostener tu vida agobiada y quebrantada, al igual que la mía. Son las únicas manos que tienen la fuerza para levantarnos en los momentos de dolor, de aflicción y de necesidad. Encomendemos entonces, es nuestra labor, encomendemos entonces a Dios en sus manos todo nuestro ser, tu espíritu y todo lo que te agobia ahora. Porque cuando lo hacemos, cuando tomamos la decisión de encomendarnos a Él, quedamos libres de nuestra propia fuerza. Es decir, ya no somos nosotros los que vamos a estar trabajando en cuidarnos a nosotros mismos. Ya va a ser y van a ser las manos benditas de Dios el Padre que van a tener nuestro espíritu, nuestra vida, encomendados por nosotros mismos. Jesús está confiando toda su vida y todo su ser a Dios el Padre, y lo hace con un clamor agonizante. Hermana, hermano que me escucha, ¿a quién encomienda usted todo su ser? Si para usted es importante la vida, si usted considera valiosa su vida, la de su familia, la de sus hijos, si usted considera valioso todo lo que usted ha aprendido, su formación, su empresa, todo lo que tiene, si usted lo considera valioso, no lo encomiende a cualquiera, no lo coloque en las manos del maligno, no lo ponga al servicio de los hombres, no lo ponga bajo las manos erradas y a veces las acciones erradas de los hombres. Aprendamos de ese ejemplo, encomendemos nuestra vida a las manos del Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Si usted valora su vida, su existencia, póngala en las manos del mismo que te dio la vida y el mismo que me dio la vida. Este es Dios. Y Cristo nos está dando un ejemplo muy grande. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Quiero descansar en tus manos. No quiero pensar de que hay otra persona diferente o extraña al control de mi vida. No dejes que otras manos extrañas usurpen tu vida, dañen tu vida. Permite que tu vida esté encomendada en las manos del Señor. Cuarta expresión. Y los voy a invitar para que salgamos entonces de San Lucas 23
y vayamos a Juan, capítulo 19. Vayamos por favor al libro de Juan, capítulo 19, versículo 26. Probablemente el orden de estas palabras no coincida con algunos otros órdenes, pero es por los evangelios que estoy citando, pero son las mismas expresiones en la cruz del Calvario, son las mismas palabras de Jesús en la cruz. Estas palabras que acabo de mencionar, estas tres, el Señor las expresó momentos antes de su muerte. Por eso el título de este mensaje es bien claro, las palabras en la cruz, y fueron las últimas antes de morir. La cuarta, entonces, en esta reflexión, Juan capítulo 19, versículo 26 dice que cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Y si usted sigue leyendo la lectura y en otros pasajes de los evangelios, dice también, hijo, he ahí también a tu madre. ¿Qué ejemplo y qué verdad podemos sacar de esta expresión? Y es el ejemplo y la verdad del cuidado de su madre. Y esto es importante, hermanos, porque recordemos que a Jesús se le proclamaba Rey de los judíos y que en esa misma cruz le colocaron una etiqueta o un letrero que decía Jesús, Rey de los judíos. Para un judío era claro el quinto mandamiento de la ley de Moisés, que en Éxodo capítulo 20 se describe. Es claro el mandamiento número 5, donde dice, honrarás a tus padres y honrarás a tu padre y a tu madre. Para un judío era muy claro el mandamiento de honrar a los padres. Y Jesús, como buen judío, en los momentos de dolor, de sufrimiento y de su muerte misma, está preocupado por quién habría de asumir el cuidado de su mamá. Esto es un ejemplo claro de honra a los padres. Y para los judíos, la honra de los padres era hasta que ellos murieran, pudieran casarse, pudieran darles hijos o nietos a sus madres, a sus padres. Pero el cuidado y la honra que un judío tenía claro para sus padres era hasta la muerte, para siempre. Además, el honrar a los padres en toda la Escritura y aún en el Nuevo Testamento vemos que trae múltiples bendiciones. Así que hay un ejemplo y una verdad de cuidado sobre los padres, de honrar a los padres, de honrar a su madre. Y en este caso, el Señor claramente en la cruz da ejemplo de eso, mirando al discípulo a quien amaba, que estaba presente, y diciéndole a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. El cuidado de su madre lo entrega en manos de su amado discípulo. Así que, hermanos, este mandamiento es claro. Honrar a los padres es algo que usted y yo, como seres humanos, no tenemos opción si queremos o no. Es un mandato con promesa en la que ustedes y yo hacemos bien en honrar. ¿Hasta cuándo? Siempre. Siempre, siempre, hasta el último momento, hasta el último instante, hasta el momento mismo de la muerte, la honra suya y la mía a los padres debe permanecer. La quinta expresión en Juan, capítulo 19, versículo 28 ahora. Versículo 28 de San Juan 19. Quinta expresión en la cruz. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. La verdad que aquí se nos expresa es la humanidad de Jesús. Él sintió sed, esa necesidad física, esa necesidad humana,
en medio del cansancio, del dolor, de la deshidratación de su cuerpo, del desangramiento de su cuerpo, sintió sed y expresó: tengo sed. Es una necesidad física. Muchos filósofos y muchas corrientes en la época aseguraban que Jesús no había venido en carne, no, que eso era imposible de que Él se pudiera encarnar, y atribuyen el acontecimiento de que Jesús lo hizo a través de las vías espirituales. Pero aquí vemos que Él mismo tuvo sed. Jesús físicamente tuvo sed. Y a mí me llama la atención que la sed de Jesús fue suplida por un hombre que no le dio a beber agua, que no le dio a beber un líquido para hidratarlo, sino que esa necesidad física del maestro fue suplida con la amargura del vinagre que este hombre le proporciona. La sed no se calma con vinagre, la sed se calma con agua. Y no olvidemos de que Él mismo afirmó ser el agua de vida, pero al Señor, con una necesidad física de sed, la suple un hombre con la amargura del vinagre. Hermanos, esto no lo dice la Escritura, pero es interesante que pensemos y que miremos esta expresión o este acto de que al Señor le dan vinagre para suplir su sed un hombre. Y yo quiero decirle algo. Es que un hombre o cualquier persona no va a poder suplir la sed que tú tienes. Debe ser suplida por Cristo mismo, por Dios. La sed se calma efectivamente con agua, no con vinagre. Y para nosotros ahora, como aplicación o como enseñanza, podemos decir que a nosotros el mundo no nos puede calmar la sed con vinagre, entre comillas. La sed se calma con el agua de vida que Dios nos da. Pero esta expresión va más allá de lo que estoy diciendo y nos muestra la humanidad de alguien, que Cristo fue y es en ese momento completamente humano, completamente un hombre, completamente con las necesidades fundamentales de los hombres, y sintió sed. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Yo quiero que vayamos a ese texto. Hebreos 4, solo el versículo 15, que lo conocemos, para demostrar de cierta manera que Jesús fue completamente humano y sintió sed, lloró como lo hemos visto en muchos pasajes, se airó, se conmovió. Y dice Hebreos, o el autor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Esto es importante, queridos hermanos. Jesús en su completa humanidad sintió sed y fue tentado en todas nuestras debilidades. Dice que pueda compadecerse de todas nuestras debilidades. Fue tentado de la misma manera que nosotros somos hoy tentados, sin pecado. Así que entonces ese Jesús humano, dice, sumo sacerdote, nombrado por este autor, dice, puede compadecerse de tus debilidades y de las mías. Cuando el Señor dijo en esta quinta expresión, tengo sed, lo está diciendo una persona totalmente humana. El Dios bendito encarnado, que también fue hombre, está expresando su necesidad física. Sexta y penúltima expresión. Y ahí vamos a ir al libro de San Marcos, capítulo 15, versículo 34. Marcos, capítulo 15, versículo 34. Dice así. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es otra expresión humana también de angustia, de desesperación
y de dolor. Podríamos estudiar mucho sobre el pasaje, pero quisiera también en esta tarde que usted y yo, en esta palabra de clamor, en este clamor también a gran voz, entendiéramos una verdad y un ejemplo de que Jesucristo también estaba en medio de la angustia, también estaba en medio del dolor. Es hecha a Dios esa rogativa cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero con certeza, este grito de angustia fue con la respuesta del no desamparo del mismo Dios. Al contrario, después de que Cristo Jesús hizo toda su obra, no fue desamparado por el Padre. Al contrario, fue exaltado hasta lo máximo. La más alta dignidad se le atribuye a Jesús. Pero en este momento y con esta palabra, ¿por qué me has desamparado?, hay entonces un hombre, una persona en medio del dolor y en medio de la angustia que clama al Señor. Y en eso yo quiero que ustedes y yo reflexionemos, porque también podemos estar con mucho dolor. También podemos estar pasando y enfrentando toda la angustia que ustedes y yo entonces ahora mismo podemos estar viviendo. La desesperación de la vida, la desesperación de las circunstancias, el dolor y la angustia que producen los momentos de la vida, las personas. Eso hace también que, como Jesús, sigamos el ejemplo y clamemos a gran voz y le digamos: Señor, estoy en medio de ese dolor y de esa angustia. Ayúdame, me siento desamparado, me siento abandonado. Claro que sí, ustedes y yo este sentimiento lo hemos tenido muchas veces y debemos entonces expresárselo al Señor, que seguro entonces tomará nuestra vida. Y la última palabra en esta tarde de las expresiones de Jesús o las palabras de Jesús en la cruz, la última de ellas está en Juan 19:30. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Con esta expresión vemos la verdad sobre la culminación del propósito de Dios desde la historia hasta ese momento, pero también fue tan sorprendente, tan poderoso y tan impactante que ha llegado también hasta nuestras vidas. Y es que el sacrificio de Cristo hasta ahí fue completado. Por eso la expresión consumado es. Está completo. No le hace falta nada al sacrificio. Hay muchas corrientes ideológicas que piensan que hay que mejorar el sacrificio de Cristo, que está incompleto y nosotros como seres humanos lo tenemos que completar. No es así. El sacrificio de Cristo por usted y por mí fue consumado, completo. Nadie más puede hacerlo. Él lo hizo completo por usted y por mí. Pero la expresión consumado es también nos lleva al cumplimiento de esa promesa del Mesías desde los profetas anteriores, desde la antigüedad, esa promesa de un Salvador, esa promesa de alguien que iba a recibir el castigo de Dios en pago por el pecado de la humanidad, y la humanidad quedaría entonces justificada, todos aquellos que creen en ese sacrificio. Así que consumado es, da cumplimiento a esa salvación, a ese Mesías. Ahí, a nosotros hoy se nos hace también partícipes de esa salvación, de esa redención, de esa justificación por medio de algo que debe ser empleado y que lo mencionamos ahora, por medio de la fe. Hermanos, estamos ante estas expresiones en la cruz del Calvario. Estamos ante un hombre extraordinario,
pero estamos también ante la encarnación misma de Dios. Estamos ante el cumplimiento para tu salvación y la mía. Y es una historia que no se debe contar solamente en Semana Santa. Es una historia que debe ser proclamada a todas las naciones. Esta historia, este sacrificio fue el modelo de evangelización al mundo entero desde tiempos antiguos, desde los apóstoles, y ha llegado a nuestra vida. Por eso, querida iglesia, no solamente recordemos estas palabras en la cruz hoy, Viernes Santo, sino todos los 365 días del año que deben ser en santidad, que deben ser en consagración, que deben ser en piedad a nuestro Dios. Aquí encontramos entonces el ejemplo de perdón. Encontramos el ejemplo de la vida eterna en la esperanza. Encontramos también encomendar nuestra vida al Señor. Encomendamos nuestra vida al Rey. Pero vemos también en estas palabras el cuidado y la honra a los padres. Vemos también la necesidad de un hombre que tuvo sed. Vemos también a un hombre que tuvo necesidad física. Vemos a una persona que estaba angustiada y desamparada y le dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y vemos a una persona que dice: todo está completado. Querida iglesia, todo está cumplido en Cristo. El sacrificio de Jesús es lo único que ha podido satisfacer y llegar al agrado de Dios para que ahora sea el Señor, y que ha sido Señor desde siempre, desde la creación, pero ahí se había encarnado, y como dijo el apóstol Juan, hemos visto su gloria. A Él lo vimos, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que estas expresiones sean vividas ahora. No olvidemos que hay ejemplos a seguir, que hay ejemplos a recordar, y no solamente a recordar, sino a hacer. Vamos a orar. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está y le diga: Señor, yo quiero que estas palabras últimas en la cruz del Calvario sean también vida en mí a partir de ahora. Ustedes y yo tenemos ese privilegio. Hay miles de personas que no tienen el privilegio de escuchar al Señor. Hoy lo hacemos por estos medios, pero necesitamos orar para que nuestra nación desarrolle la fe en el Mesías Salvador verdadero. Y aún la iglesia, en medio de todas sus actividades, pare por un momento, pause por un momento todo lo que está haciendo y reflexione sobre su Salvador, a quien le sirve, a quien le está sirviendo. Vamos a orar y nos vamos a encomendar al Señor, como lo hizo Jesús en una de sus palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo están tus sentimientos? Encomiéndalas al Señor. Vamos a orar. Amado Padre, engrandecemos tu nombre en esta tarde. Rogamos, Señor, para que tu Espíritu Santo, por medio de tu amor, nos convenza, nos redarguya de estas palabras últimas en la cruz del Calvario sobre el perdón. Perdónanos por no perdonar. Perdónanos por no amarte como debemos amarte y por no perdonar a los que nos ofenden. En eso nos debes perdonar porque no lo hemos hecho. Pero también te rogamos, Señor, que nuestra vida, nuestro espíritu pueda encomendarse a ti por medio de la fe y entregarte todo lo que somos, Señor. Con esa esperanza de vida eterna, hoy estarás conmigo en el paraíso. Te encomendamos todo lo que somos, Señor, en esta tarde. Y te damos gracias por cada palabra que aquí hemos visto, Señor. Cada expresión en la cruz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti te damos el honor y la gloria por siempre, Señor. Y te ruego que mis hermanos y mis hermanas disfrutemos de esto. En Cristo Jesús nuestro Señor. Oramos, Padre. Ayúdanos a vivirlas. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a encomendar nuestra vida a ti, Dios. Ayúdanos a honrar a nuestros padres. Ayúdanos a entender que el sacrificio ha sido completo.
no hay nada incompleto en ti. Gracias por morir por nosotros en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga mucho. De esta manera estamos terminando esta transmisión. Hasta pronto. Que la paz y que estas palabras últimas, estas palabras de la cruz, causen un poderoso impacto en ti, en tu vida diaria, en tu conducta. Nos vemos este próximo domingo. Nos vemos a las 11 de la mañana en transmisión. Dios les bendiga. Hasta pronto. Chao.